Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces. Este espacio es auspiciado por Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos cerrando la presente semana de trabajo con una nueva emisión de Revelaciones a través de RTU, el canal Noticia, y la retransmisión en vivo a través de las plataformas digitales del portal Primera Plana, al cierre de este día viernes 27 de junio del año 2027. Una semana que termina sin duda alguna con la noticia central, la noticia más importante, que es la captura de alias Fito. Creo que ese es el detalle más trascendente de la semana. Podemos discutir evidentemente el entorno de esta detención, la narrativa que ha intentado posicionar el gobierno, con la cual sí existimos aquellos que hemos cuestionado esta supuesta relación de la detención de Fito con la vigencia de dos leyes, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Inteligencia. Apenas hace 2 semanas fueron publicadas en el registro oficial. Entonces, hay quienes consideramos que es imposible que estas normativas hayan servido para la localización y captura de alias Fito, más allá de que evidentemente es un logro del gobierno, pero al mismo tiempo el gobierno debe reconocer que Fito hace 17 meses se fugó de la cárcel que debía ser controlada por el Estado ecuatoriano. Creo que ese es el tema más trascendente de la semana. Luego tenemos el viaje del presidente de la República, un nuevo desplazamiento al exterior. Este viernes llegó a su punto más importante de este periplo, la reunión con el presidente chino Xi Jinping. Tuvo reuniones con empresarios y claro, lo que interesa es aguardar los resultados de esta visita con China en el ámbito económico, en el ámbito del comportamiento de la deuda, en el ámbito comercial también, en atención a que China es el tercer socio comercial en importancia que tiene Ecuador después de Estados Unidos y la Unión Europea. Y por supuesto los continuos desencuentros en la relación de los sectores políticos de oposición con la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Eso vamos a revisar y como estoy procurando hacer los viernes, quiero proponer a mis colegas, a colegas periodistas, que participen justamente en este espacio de esta charla para tratar de retroalimentarnos en una suerte no de entrevista, sino de tertulia entre los 4 colegas que estaremos aquí conversando justamente con nuestra audiencia. Quiero saludar a mis colegas, a Teresa Menéndez, también a Omar Jaén Lins y por supuesto a Jorge Pacheco. En el caso de Teresa y de Omar, ellos son colegas que residen en la ciudad de Guayaquil, que trabajan en la ciudad de Guayaquil, vinculados a la prensa escrita y también a la comunicación digital, y Jorge Pacheco desde Cuenca, desde el Austro, así que le envío un abrazo a todos. Y veo que todos con micrófono, ¿ah? Solo la Tere no está con micrófono. Todos. Es lo que toca. Sí. ¿Te acuerdas, Omar, que en algún momento tú me entrevistaste y todavía no tenías micrófono, ¿no? Ahora sí tienes micrófono. Ya toca. Al menos como pantalla, ¿no? No, pero sí, sí se escucha que es micrófono. Oye, colegas, gracias por sumarse, ¿no? A este programa. Y la idea, como digo, no es entrevistar, yo no les quiero entrevistar, yo quiero generar es una tertulia con ustedes desde sus respectivas trincheras, desde su conocimiento y su capacidad de análisis,
cómo evaluaron la semana. Y claro, yo sostenía que para mí la noticia más importante evidentemente es lo de Fito. Entonces quisiera, y empiezo con Tere, ¿no? Un poquito cómo evaluamos lo de Fito y ahí vamos desarrollando la conversación. Tere, buenas noches, ¿cómo te va? A ver si activas el micrófono, creo que lo tienes silenciado. ¿Está activado? Chequea tu configuración, seguramente es tu configuración. Ya, hasta que solucione Tere, voy con Omar. Omar, ¿cómo estás? Doctor de doctores, buenas noches. Gracias por invitarme. Qué honor el estar con usted. Estás cumpliendo una vieja aspiración de este periodista de invitarte. Pero, caramba. Oye, pero qué difícil que es estar de este lado. Qué difícil que es estar de este lado. Todos los días uno entrevista y qué difícil que es estar de este lado. Pero bueno, ¿cómo has estado, Fabricio? ¿Todo bien? Bien, un poco preocupado por el bombillo. Creo que lo de Célico no hablemos. Maltrato horroroso. Acá Jorgito debe estar feliz con la campaña del Deportivo Cuenca, que está haciendo una muy buena campaña, ¿no, Jorge? Claro, seguro. Y está jugando hasta ahora, ¿no? Con el Mucho Gruna en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Así que deseamos suerte a los rojos y que ojalá los 3 puntos se queden en casa, ¿no? Omar, un placer. Un gusto también, Jorgito. Un abrazo, hermano, allá a toda la gente hermosa de Cuenca. ¿Sí lo conocías a Omar, Jorge? No he tenido la ocasión de vernos, pero pues yo creo que estas tertulias sirven para aquello. Así que, Omar, un abrazo. Generalmente la gente de Guayaquil viene, pues creo yo, cada semana a Cuenca. Yo tengo también familia en Guayaquil y el placer de recibirlos acá y disfrutar. Ahora estamos también con una fiesta esta semana en Cuenca que es el Corpus Christi, o centenario, que ya ayer llegó a su final, pero que les saben extender hasta el domingo para que la gente pueda disfrutar un poquito más de los dulces y la pirotecnia y todo aquello que hay en las noches, sobre todo. Sí, solo de fiesta pasa Cuenca. A ver, colegas, entramos en materia. Lo de Fito, ¿no? ¿Cómo le ven ustedes, Omar? Empiezo contigo. A ver, ok. ¿Cuál es el valor que debemos darle a este episodio de la semana? A ver, si yo lo tengo que calificar es como una victoria para el gobierno, una victoria que la necesitaba urgente, la necesitaba rápido, porque recordemos que hace una semana el gobierno quedó en bochorno, pues quedó en ridículo cuando Fede se le fuga vestido de militar, ¿no? ¿Verdad? De una cárcel de Guayaquil. Hace una semana estamos cumpliendo eso. O sea, quedó un bochorno terrible el gobierno y con esto subsana lo ocurrido, ¿no? Y es algo importante, o sea, siempre la captura de un líder de narcotráfico va a ser motivo de, no como para tirar fuegos artificiales, pero sí como para estar un poco más tranquilo, ¿no? Pero obviamente el gobierno, muy propio de su estilo, abre el champán, saca los fuegos artificiales y quema el viejo, ¿no? Y hace fiesta parroquial, porque de eso viven, ¿no? Ellos siempre maximizan sus victorias, porque no deja de ser una victoria. Pero como tú decías en la introducción, yo sí, si yo fuera miembro del gobierno, yo obviamente celebro, festejo al bloque de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional por su trabajo, pero a alguien que también se me fugó en las narices en enero del 2024 y recién lo vengo a recapturar, tampoco es como para prender los fuegos artificiales, ¿no? Pero bueno, es parte de una narrativa, lo de las leyes también. Ayer justamente lo analizábamos en el programa Los Outsiders. A ver, el gobierno se nota claramente que ya tiene una hoja de ruta. Algo que en los primeros 18 meses de gobierno no se notaba. Ahora se nota que hay alguien o un grupo de personas que están diseñando la hoja de ruta para el gobierno, que manejan los hilos. ¿Cuál es esa hoja de ruta que tú has identificado? A ver, por ejemplo, estas 3 leyes, esta triada de leyes que se han aprobado en mes y medio en la Asamblea Nacional, que viene a ser como una especie de ley patriota. ¿Te acuerdas la ley patriota que soltó Bush después de los atentados del 11 de septiembre, allá por el 2000 y pico? Vienen a ser como nuestras leyes patriotas criollas. Lo preocupante es que, por ejemplo, en la última ley, la ley de integridad, ¿no? Cada vez que uno se mete a revisar vas encontrando una inconstitucionalidad más o un desastre más. Pero para el gobierno que está con toda la enviada, con todo el envión, perdón, no poco nada le incomoda eso. Hay algunos que dicen, vas a ver que se te cae en la Corte Constitucional. Yo lo digo desde ahorita, lo dudo mucho que se caiga.
Lo dudo mucho. Y es probable que lo que tú dices tenga sentido por la nueva configuración de la Corte. O sea, no es la Corte del 2019. De la Corte del 2019 sobreviven apenas 3 jueces, que son Ali Lozada, Teresa Núquez y Carla Andrade. En el caso de Lozada y de Carla Andrade son 2 jueces de una tendencia un poco más progresista. Teresa Núquez tiene una postura claramente conservadora, y tienes los otros 6 jueces ahí, 3 que tienen 3 años y los 3 nuevos que tienen apenas unos pocos meses. Entonces yo probablemente te compro el argumento y ahí quiero pasarle a Tere. ¿Cómo le ves, Tere, esto? A ver si ya se solucionó el problema del audio. Tere, a ver, te escucho. Veamos. Hola Fabri, colegas, amigos. Sí, perfecto. Ahora sí. Me tuve que conectar desde el celular porque no sé qué pasó en la computadora, pero bueno, en todo caso, tienes mejor resolución ahorita, ¿eh? Sí, es que tengo un buen celular, por eso uno tiene que invertir en herramientas, como dicen los colegas, pero bueno, ya me voy a comprar un micrófono también para sacarles pica. Oye, lo de Fito. Bueno, sí, ¿qué se decía en Guayaquil? Mira, Fabri, si recuerdan los colegas, y bueno, algunos recordarán que yo fui una de las primeras en informar cuando fue la fuga de alias Fito, y bueno, pues a raíz de mi publicación en redes, pues, se armó ahí un zafarrancho en el chat del SNAI y empezaron a preguntar. En todo caso, yo creo que, como dice Omar, el gobierno está en su justo derecho de festejar y poco más hacer fiestas patronales de este tema, pero no tendríamos que estar hablando de esto si no se hubiese permitido en su momento la fuga. O sea, no tendríamos que estar celebrando nada en estos momentos porque en realidad no hay nada que celebrar. Ha pasado año y medio casi para que se pueda localizar. ¿Y por qué lo primero que hace el gobierno es instalar esta narrativa de decir que es gracias a las leyes aprobadas recientemente en la Asamblea? Cuando una de ellas, que es la de solidaridad, tiene demandas de inconstitucionalidad, tiene hasta errores de redacción, lo reveló en su momento una bancada, y bueno, pues es lo primero que hacen, instalar esta narrativa de que gracias a estas leyes se dio con la recaptura, porque ese es el término correcto, ¿no? La recaptura de alias Fito. Cuando lo que se esperaba también, y esa narrativa la volvieron a mencionar en la rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet, cuando allí más bien se esperaba que los ministros de Estado del eje de seguridad aclaren cómo se dio esta fuga, porque alrededor de la fuga también se instalaron muchas narrativas, se habló de muchas cosas y no se ha aclarado cómo se da la fuga en las narices del Estado, porque recordemos que las cárceles están administradas por el gobierno central, y no hay claridad de eso. Y aparte, otro factor a analizar, importantísimo, que nos garantiza que, estando Fito en la Roca, no venga de aquí a mañana, con el sistema de rehabilitación social que tenemos, no venga de aquí a mañana otra vez a detonar el techo y tengan que nuevamente los presos de la Roca ser trasladados a la cárcel regional Guayaquil, que es lo que pasó la vez anterior con Fito, lo pusieron en la cárcel regional y de allí nunca más lo regresaron a la Roca. Y de aquí ya sabemos todo lo que pasó. Y yo cité en mi cuenta de Twitter 3 momentos importantes de esta última semana. Que primero, la fuga de Fede, ¿verdad? De acuerdo. La fuga de alias Fede. Reiterando cómo se encuentra el sistema de rehabilitación social en la actualidad, develando una vez más eso, la problemática. También citaba un asesinato que hubo, que casi lo minimizaron porque no le prestaron mucha atención, un asesinato que hubo en la cárcel de Machala. Quedó ahí, no se investigó nada, no se supo la identidad del privado de libertad, nada. Y acto seguido, el atentado que sufrieron Daniel y Noé Salcedo en la cárcel de Riobamba. Todos estos 3 escenarios demuestran claramente que hay que trabajar urgentemente en el sistema de rehabilitación social. Con el sistema de rehabilitación actual que tenemos, pueden ocurrir 1001 fugas. Y algo que quiero, para terminar mi idea, Fabri, amigos, algo que quiero también resaltar, ¿cómo es posible que una asambleísta, y mira, todo recae al final en la asamblea, ¿no? ¿Cómo es posible que una asambleísta del oficialismo, Inés Alarcón, para ser precisa, venga también a argumentar y a cuestionar a la Revolución Ciudadana, en este caso, que era puntualmente contra esa bancada que se refería,
que en su gobierno se fugaron 55. O sea que esto es una competencia. A ustedes se les fuga 55, a mí se me fuga 1. O se me fugan 2 en este caso. Es que ese tipo de narrativas es casi como estos juegos de los niños, ¿no? Tu cuchillo no corta, tu mamá la gordota, no sé qué, pero no que lo diga de esta manera. Pero es así, no, es así. Y te digo, no hay madurez política para nada. y es de lado y lado, perdóname, pero tú citas bien este episodio porque no tiene sentido. Porque así como ha mencionado este detalle Jorge Pacheco, Inés Alarcón, que lo cita Tere, el portal Primicias, por ejemplo, publicaba que desde que están los militares en las cárceles se han fugado 30 privados de la libertad. Entonces, efectivamente, yo suscribo lo que dice Tere, esta incomodidad de que se asume como que es una competencia. Jorge, ¿tú cómo analizas este emblemático episodio de la captura de Fito con estos elementos que tanto Omar cuanto Tere acaban de citar? Gracias, Fabricio, por la invitación. Saludos igual una vez más, Tere, Omar, y por supuesto a la audiencia. Ojalá no nos salgan con los temas deportivos que hemos estado también de alguna manera hablando. Sale Fede, entra Fito. No sé después cómo van a hacer esos cambios, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Sin lugar a dudas es un paso crucial, yo creo que el tema de la recaptura de Fito, pero como bien decía Omar, no hay que estar celebrando mucho porque realmente, por ejemplo, ahora nos hemos olvidado el Plan Félix. No sé si ustedes han escuchado. Los últimos nadie días, lo menciona, Jorge. Ya nadie dice la frase Plan Félix. Nadie. Claro, o sea, son golpes mediáticos, creo yo, que aprovechan también a través de los medios de comunicación para viralizar este tipo de situaciones y de alguna manera tenerle a la gente un tanto ahí, pues, entretenida, y pues ahora está la gente pensando en cómo fue la recaptura de Fito, los entretelones de aquello, y seguramente nos tendrá no sé qué tiempo más hablando sobre el tema. Y en realidad lo fuerte que es en este caso la seguridad, que en este caso debería tener un paraguas y por eso hacía relación al Plan Fénix, no hay. Yo creo que este rato igual a todos nos ha tocado seguir informando durante la semana los robos, las lamentablemente matanzas que siguen abiertos, los asesinatos, etcétera, etcétera. Tal vez Cuenca, a diferencia de Quito, de Guayaquil, de Manabí, de Machala, de pronto en temas de seguridad, digamos, está un poco más controlado, pero no es que no haya, ¿no? O sea, hay casos también complicados en temas de seguridad. También hay muertes, pero quizás no en la misma proporción que existen, como digo, en otras provincias del país. Pero yo creo que lo medular es el bendito plan. No hay para mí, o al menos no lo veo, no sé, díganme ustedes. O sea, no hay un trabajo del Estado como tal. Yo creo que el Ejecutivo, a través de las instituciones que están a su cargo, hablemos de la policía, de las Fuerzas Armadas, hacen esfuerzos para tratar de alguna manera controlar el asunto, pero es complicado. Yo en esta semana, por ejemplo, a través de estas herramientas digitales que nos da la tecnología, hacía un TikTok sencillito, chiquito, ¿no? Porque observé mientras transitaba por la ciudad un patrullero, obviamente la policía, que es de Paute, y circulaba en la ciudad, pero destartalado, sin luces. O sea, digo, y la plata que están recolectando a través del IVA, con esos 3 puntos que nos subieron, que era para el tema de seguridad, ¿dónde están? Hay UPC cerrados, o sea, están ahí de bodega. Pero si hay un elemento ahí, a propósito de lo que tú señalas, Jorge, es el hecho de que, a ver, le llamaron Ley de Solidaridad Nacional, ojo. La ¿Solidaridad ley, por dónde, Fabricio? Sí, pero ya te voy a decir, porque la ley era Ley para combatir las economías criminales, ese era el nombre original. Original, claro. ¿Ya? ¿Te acuerdas, Omar, Tere? Sí. Para combatir las y con economías ese criminales. argumento lo hicieron económico urgente, ¿no? Claro, lo enviaron como económico urgente. Resulta que ni bien empezó el tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno anunció el cambio por Ley de Solidaridad. ¿Sabes cuál es el único elemento de solidaridad? Digo, el único que yo encuentro en esa ley que tiene que ver con solidaridad son los incentivos al sector privado para las donaciones de armamento a los policías y militares. ¿Ya? Ese es lo único. O sea, de ahí yo no encuentro ningún elemento, Omar. No sé si tú encontraste algo ahí. A ver, son varias cosas que han pasado, porque ¿sabes qué, Fabricio? Nos has invitado en la semana en donde yo les decía a la gente de la audiencia, guarden sus pascualinas, vayan anotando fecha tras fecha lo que está ocurriendo por estos días.
Porque, a ver, primero fue la ley de solidaridad que tú la estabas mencionando, ¿no? ¿Verdad? Una ley que ya traía muchísimas cosas. De ahí vino camuflada una ley que venía del periodo pasado, la ley de inteligencia, ¿ya? Que esa también es parte de esta triada. Y cerramos todo el vendaval con la ley de integridad. Y aquí, miren, se presenta esta fanesca legislativa, ¿no, verdad? Esta suculenta fanesca, qué bien que caería ahorita una fanesca. Como 19 cuerpos legales, ¿no? Ya, exacto, Jorge. O sea, 19 normativas. Reforma laboral, reforma al COIP, reforma al Código Monetario y Financiero, reforma hasta el Código Ingenios marcha por ahí, el Código Ingenios marcha por ahí. Y hoy, por ejemplo, los grandes medios, veo que se han fijado bastante en el tema de las reformas en el ámbito del servicio público, que eso también es algo que va a ser la mecha o el sector por el cual se van a presentar en su gran mayoría las demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Y anunció la UNE, ¿no? No te olvides. La UNE anunció efectivamente, pero yo supongo que los sindicatos también van a ir a presentar, porque ahora, no sé si vieron, Fabricio, supongo que tú viste, ¿no? ¿Verdad? Que esto del satisfactorio, ¿no? ¿Verdad? En las evaluaciones está, tú tienes deficiente, satisfactorio, muy bueno y excelente. Antes, o bueno, hasta ahora, el término satisfactorio tenía una connotación positiva en la evaluación. Ahora deja de tener una valoración positiva, y si tú tienes durante 3 evaluaciones consecutivas el término o la calificación satisfactorio, adiós y sin pataleo. Entonces no es satisfactorio. Exacto, o sea, cambien el nombre, señores del Ministerio de Trabajo, cambien el nombre a esa calificación. Como nos calificaban en la escuela, ¿no? Que era sobresaliente. Bueno, regular, insuficiente. Exacto. Era de 13 para abajo y era el infierno, ¿no? Entonces, el tema era que ahora, todos estos temas uno los va descubriendo, pero si tú te pones a analizar, y por qué yo les pido que estas fechas la guarden en la Pascualina o la anoten en su agenda, porque son momentos clave, son momentos parteaguas para este nuevo periodo del gobierno. Miren, el parteaguas del primer periodo, de los primeros 18 meses de Daniel Noboa, se llama invasión a la Embajada de México. Ese es el verdadero parteaguas, ni siquiera TC Televisión. Para mí el verdadero parteaguas se llama la invasión a la Embajada de México. 2 semanas antes de la consulta popular. Se los aseguro, si Daniel Noboa no hacía eso, hoy no sería reelecto presidente. Se los tengo clarito, ¿ya? Entonces, ahora tenemos los parteaguas de esta semana. Tenemos estas leyes con las cuales el gobierno cumple todo lo que buscaba y también lo que le están presionando desde afuera a hacer. Porque esa puerta abierta para hacer una reforma total en el servicio público, eso tiene un lugar de raíz, se llama FMI. Recordemos que hemos hecho una nueva solicitud, una ampliación de 1.000 millones más. Y el Fondo Monetario ha dicho, ok, vamos a darte 1.000 millones más, pero yo te recomiendo que hagas estas cosas. Sigue fileteando el Estado, síguelo haciendo más. Hay que optimizar el Estado. Suponemos que en los próximos meses vamos a ver el tema ya oficial de los subsidios a los combustibles. Va a venir una reforma tributaria, si no es este año, será el próximo. Entonces, son muchas cosas que ya con estas leyes ya se van a poder ir viabilizando a la larga con una mayoría que el gobierno también creo que aprendió del lacismo, y con esto cierro. El lacismo perdió su timing para hacer la consulta popular, ¿se acuerdan? Que debió haber sido después de la vacunación. Y cuando tenían mayoría... Estaba en la cresta de la ola. Exacto. O sea, tenía más del 75% de por cifras supuesto. positivas. Y tenía mayoría con Pachacutic, pues, ¿te acuerdas? Aunque esa mayoría siempre estuvo pegada con Babita, verás. Obvio. Pero tenía 70 votos justitos. Exacto, pero a ver, yo creo que a la larga todo gobierno, cuando tienes que ir a buscar votos de otras bancadas, está pegada con Babita. Siempre creo que tú tienes que ir a buscar otros bloques, siempre puede haber un momento de fricción, o cuando ya el gobierno comienza a oler a formol, los bloques comienzan a abandonarte, ¿no? ¿Verdad? La gente sale del barco. Entonces el gobierno creo que está aprovechando a full este momento en donde tiene popularidad alta, tienes mayoría en la asamblea y tienes el timing mediático y narrativo.
¿Qué piensa Tere sobre aquella reflexión que me parece interesantísima, sin hacer ejercicio de futurología? Pero basta con revisar o hacer una lectura de lo que pasa hoy, Tere, y hacer la inevitable comparación con lo que hemos vivido, evidentemente, en periodos políticos anteriores. ¿Cómo le ves, Tere? Mira, yo veo que sigue el problema y tengo que remitirme a esto porque para mí es importante y es la parte medular. El tema nuevamente del sistema de rehabilitación social. ¿Cómo quedó? ¿Cómo ha ido cada vez decayendo más? Gracias a Dios ya no tenemos masacres carcelarias como en la época de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, pero sí tenemos un sistema de rehabilitación debilitado y que esto también va relacionado con lo que está pasando justamente para combatir la inseguridad y la violencia en el país, que es la necesaria depuración de las filas policiales y militares. Yo creo que por allí, más allá de todas las leyes que se han aprobado, las leyes económicas urgentes, entre comillas, las dos recientes y la ley de inteligencia, como decía Omar, que la venían arrastrando del periodo anterior, más allá de eso, si no se trabaja en ese frente necesario, porque ¿qué es lo que pasa en el sistema de rehabilitación social? Está permeada la corrupción. Los mismos privados de libertad tienen financiado a los agentes de seguridad penitenciaria y a los mismos policías a veces para poder ingresar objetos prohibidos y, en fin, una serie de irregularidades, que es lo que está pasando. Lo que pasó con Fede, que sale de un policlínico vestido de militar. ¿Cómo sería un uniforme militar alias Fede? Y vamos a que el gobierno tiene todo el escenario a favor, toda la cancha a su favor, con la asamblea, el ejecutivo manda las leyes, la asamblea se las aprueba, pero esto no es un tema solo de leyes, esto es un tema que hay que trabajar varios frentes, y uno de ellos, como les digo, es la depuración de las policías y de las fuerzas armadas, porque sin eso no va a funcionar ni plan Fénix, que ya no existe, porque creo que eso solamente se quedó para la campaña de las elecciones anticipadas, de ahí no se lo mencionó más, y no va a funcionar ninguna planificación si no se logra realmente ir con este sistema de corrupción que hay al interior de la fuerza pública. Eso es gravísimo, Fabri, colegas y amigos, porque si no se trabaja en eso, difícilmente un plan pueda funcionar. Ahora, el tema de la asamblea, que la verdad me parece vergonzoso tener que ver nuevamente estas prácticas, las viejas prácticas trasladadas al nuevo periodo legislativo, porque eso no se va a erradicar de la noche a la mañana, lastimosamente, y tener que ver, a mí, la verdad, me hizo mucho ruido, primero, la foto de los ministros con Fito, totalmente innecesaria. Segundo, que el presidente de la asamblea dé un minuto de aplauso para el bloque de seguridad por haber recapturado a Fito. O sea, perdóname, hay cosas mucho más importantes que tramitar que estar perdiendo el tiempo en esos minutos de fama y en esos baños de popularidad totalmente innecesarios. A mí también me hizo ruido el tema de la fotografía, no tanto el tema del aplauso, digamos, de la asamblea es un espacio político, pero sí lo de la fotografía que me parece terrible. Déjenme hacer una pausita y ya regreso con Jorge para seguir conversando aquí en Revelaciones con mis colegas Teresa Menéndez, Omar Jaén y Jorge Pacheco. No se me vayan, vuelvo enseguida. Sigamos, porque está bien chévere la tertulia con Teresa Menéndez, Omar Jaén y Jorge Pacheco esta noche aquí en nuestro espacio Revelaciones. Jorge Pacheco, ¿cómo reflexionas a propósito de estos comentarios que combinan lo político con lo que ha pasado esta semana a nivel de seguridad, Jorge? A ver, yo insisto que este es un tema de Estado, es decir, no solamente el Ejecutivo, sino de las diferentes funciones del Estado. Hay que trabajar, yo creo, en conjunto, porque caso contrario es bastante complicado. Es decir, cada uno por su lado va a ser bastante difícil llegar a lo que la ciudadanía requiere, que esto funcione. Yo creo que han habido reglas, hay leyes, la Constitución lo dice, en fin, que son permeables, obviamente que hay que trabajar para hacer, no sé, mejores instrumentos legales, pero la calentura no está ahí, ¿no? O sea, y que ahora nos vengan a decir que por la nueva ley que fue aprobada en la Asamblea Nacional esta semana, pues
gracias a eso Fito está dentro. No sé, yo no me trago esa rueda de molino, ¿no? O sea, creo que ninguno de los cuatro se con eso, ¿no? Totalmente, ¿no? Además, yo creo que el problema son quienes están al frente de las instituciones. Yo creo que por ahí va de alguna manera el problema. Yo creo que las personas que estén al frente de las diferentes instituciones o los diferentes ámbitos deberían ser los idóneos, ¿no? Que conozcan del tema y que tengan experiencia en aquello para que precisamente podamos avanzar en esos aspectos. Caso contrario, yo creo que vamos a seguir dando vueltas y nos van a tener hablando aquí de Fito y de temas de seguridad pues permanentemente, y yo creo que hay algunos que les interesa ese tema, para desviar lo que decía Tere, no estar hablando de los temas que realmente le interesan a la gente. Si no, salgamos a la calle y este rato preguntémosles, en el IES, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? En los temas de salud, en el Ministerio de Salud Pública, la gente se nos muere, no hay medicinas, no hay médicos. Si hablamos de seguridad, los UPCs, como les decía anteriormente, están cerrados. En el caso de Cuenca y en la provincia de La Suaya hay algunos cerrados. Entonces, esas son las cosas que creo yo deberíamos estar de alguna manera conversando y nosotros como periodistas precisamente poniendo en la mesa para la discusión. Pero claro, obviamente no hay como cerrar los ojos y dejar de lado esta situación que este rato estamos abocados y hay que seguir hablando, nos guste o no, sobre el tema de seguridad y alrededor de Fito, de Fede, de Willy también, creo que si no estoy mal, Willy. Sí, el negro Willy. Comandante Willy. Oigan, hablando de Willy, iba a hacer otra pregunta, pero acaba de decir Jorge el tema de Willy. Una de las condiciones que planteó España para concretar la extradición, ojo que ya aprobó la extradición, pero con condiciones. Entonces dice, Ecuador, te voy a entregar a tu comandante Willy, líder de los Tiguerones, yo te lo voy a entregar, pero tú tienes que garantizarme condiciones adecuadas en el sistema penitenciario y tienes que garantizarme la vida. Tiene 3 meses el Estado ecuatoriano para pronunciarse sobre eso. Yo no sé, Omar, Tere, Jorge, amigos y amigas, ¿cómo el Estado puede garantizar la seguridad de un privado de libertad cuando, por ejemplo, inmediatamente cuando yo escucho esto, se viene a la mente lo que pasó con los 13, con 7 de los 13 detenidos? Caso de Villavicencio. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio. Lo que pasó hoy con Salcedo, pues también, ¿no? También lo de Salcedo, pero claro, pero en el caso, por ejemplo, de Villavicencio, 6 asesinados en la Peña en Guayaquil y 1 en la cárcel del Inca, Omar. Entonces, sí, no sé cómo el Estado podrá garantizar esto, hablando del comandante Willy, ¿no? A ver, por algo ayer ya en CNN desde China salió, no voy a decir que las cárceles están todo tranquilo, todo bajo control, porque hay militares. Lo cierto es que no es así. Él dice que el Estado tiene el control de las cárceles. Exacto, pero a ver. ¿Crees que el Estado tiene o no el control? Has tenido 30 fugas solo este año. 30 fugas. Ya, o sea, son números preocupantes, has tenido intentos. A ver, Tere hace un rato decía, a Dios gracias, ya no tenemos matanzas. Cierto es, pero las muertes no han parado en las cárceles, ¿ah? No más que ya no son de a 100, pues. Ya no son de a 50, ya no son de a 30. Ya, ahora es 1, 2, amanecen 3 colgados, 1 intoxicado. O sea, las cosas siguen pasando, pero obviamente ya no muertos al tropel como teníamos en la época de Lazo, como el otro día estaba recordando que tuvimos una locura, pues tuvimos más de 100 muertos, pues. O sea, más de 100 muertos. No sé si no entendemos lo que fue en su momento haber tenido más de 100 muertos en la penitenciaria, una verdadera locura. El gobierno, no sé si quiere esa papa caliente, te soy sincero, Fabricio. ¿Sabes qué? Yo te soy sincero, yo creería que el gobierno no quiere esa papa caliente, porque el otro día creo que fue el propio ministro Reinberg que dijo, es que el negro Willy sabe que si viene acá, lo matan. O sea, que el propio ministro confiese que acá no puede garantizar la vida de un extraditado es como que medio complicado, ¿no? Pero bueno, esas son investigaciones que se tendrán que dar y tendrán que dar cumplimiento. Lo de Fito, volviendo a lo de Fito, no sé si se percataron que ayer fue no lo de Fito, ¿no? O antes de ayer. No, antes de ayer, exacto. En toda la ebullición de la noticia, empezaron a salir publicaciones oficiales
y de medios que son alineados al gobierno, que luego tuvieron que ser dados de baja para mantener un solo discurso. La de la recompensa, dices tú. Primero fue lo de la recompensa, lo del ejército, que lo terminó modificando el tweet. No nos vengan a decir que no nos vengan a decir que no, que sí. Hay captura de pantalla y todo, y además, como ustedes tienen verificado, pueden modificar el tweet. Ahora, primero fue eso, después fue lo de la niña. Después hubo la versión que fueron los choneros los que llamaron y dieron santo y seña de dónde estaba. Ahora, todos estos datos, y después que sale el gobierno a decir que fue gracias a unas leyes que recién tienen semana y media de aprobadas, yo sí siento que ha de haber generado más de un malestar entre tanta gente que debió haber trabajado por meses haciendo inteligencia, Fito. ¿Tú te imaginas ese policía que tuvo que haber estado pinchando teléfonos, que tuvo que haber estado durante madrugadas enteras estando monitoreando llamadas, movimientos en las casas, que escuche y que el gobierno diga que recién gracias a las leyes es que se pudo capturar a Fito? Qué feo eso, ¿no? Bastante feo, con gente que se tuvo que haber sacrificado por meses para dar con el paradero de Fito. Y ahora, ¿por qué le hago este preámbulo? Porque con todos estos cambios de versiones y de cosas que se dijeron en la ebullición de la noticia, más de un medio de línea oficialista salió, no sé si lo vieron, Fito va a El Salvador y allá esperará la extradición a Estados Unidos. ¿Ya? Y yo, a ver, no es que me quiero poner del lado de Fito, pero ¿a nombre de qué llevarías a un tercer país a un detenido esperando una extradición a Estados Unidos? Te van a decir que estás del lado de Fito. Sí, que soy abogado de Fito, me van a decir ahora. Pero tiene lógica lo que les digo, ¿no? Pero, y yo creo que más de uno lo ha pensado en estas horas. ¿Qué nos garantiza que Fito verdaderamente vaya a estar hasta cuando se concrete la extradición? A más de uno se le haber cruzado por la mente, ¿será que no se nos fuga otra vez? ¿Será que no se nos va por la puerta como ya pasó con Fede? O como ya pasó 2 veces, porque esta es la segunda vez que se fuga Fito. Una en la época del correísmo y uno acá. Entonces, caramba, yo creo que más de uno, y yo creo que el propio gobierno está preocupado de tener a Fito. ¿Por qué creen, aparte de la narrativa de la extradición y de la consulta popular del año pasado, el gobierno también quiere deshacerse de él? Porque es peligroso. Es peligroso para ellos. Se les llega a fugar otra vez Fito. Son la burra eterna. Se les llega a escapar otra vez y de esa mancha no te burlas. ¿No? De esa mancha, es como nuestra mancha de 7-0, Fabricio, tú sabes a lo que me refiero. Esa mancha no nos la quitamos nunca, hermano. Yo me salí al 5-0, hermano. Pero cada vez nos lo recuerdan los Por supuesto. Claro, es una por supuesto. No se va a poder borrar. ¿No? Del 6-0 nuestro a Colombia. ¿Sí no fue mal? ¿6-0 fue? 6-1. 6-1. 6-1. Exacto. Entonces, lo que yo digo, y es un poco lo que Omar está sosteniendo ahora, es eso justamente. El sistema de rehabilitación social que tenemos permite todo este tipo de cosas, permite fugas, permite estos cuerpos que aparecen misteriosamente muertos en las celdas o en los patios, y una infinidad de cosas, porque todo el sistema como tal está corrompido por los mismos privados de libertad que pagan para el ingreso de artículos prohibidos y demás, y que también pasa todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar, primero lo que preguntaba Fabricio, lo de las garantías hacia el comandante Willy, con un recién recapturado, alias Fito, que el gobierno quiere ya sí o sí deshacerse de él, porque no solamente el peligro de que se vuelva a fugar, como dice Omar, sino el hecho de que pueda detonar, porque como todos sabemos, estos cabecillas siguen operando al interior de las cárceles y eso no se ha cortado porque ellos mantienen comunicación todo el tiempo con sus ejecutores en las calles y siguen sembrando el terror, siguen sembrando el pánico con extorsiones, sicariatos y todo tipo de delitos y secuestros. Entonces, ese es el problema. El problema es todo el sistema. ¿Y cómo controlas eso? Lastimosamente, no existe todavía esta depuración. Dicen que hacen depuraciones permanentes, pero no hay rendición de cuentas de eso. Como tampoco hay, mira por ejemplo lo que les decía hace un rato, la cancha totalmente a favor del gobierno. Tanto así
que el presidente, a través de un tuit, ordena que detengan a todo el personal que estaba de turno en la penitenciaría y acto seguido la fiscalía pone el tuit de que ya estaban investigando y después ya ponen a los militares procesados. Entonces, el mismo presidente ordenando la detención. Vamos. Sí. Claro. Sí, entonces, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, y últimamente tú, Fabricio, y entiendo Tere y Omar también en sus diferentes espacios han tocado el tema de qué debe pasar para la extradición de Fito. Ah, claro, claro, porque por ejemplo aquí, Jorge, ha habido una venta de humo impresionante. O sea, ya casi la próxima semana lo van a llevar. No, pues el presidente dijo ayer en CNN, ante la pregunta de Fernando del Rincón, que solamente están esperando que Estados Unidos lo pida, inmediatamente lo deportan, pero no es así, Jorge. No, obviamente, la extradición no es automática o inmediata, ¿no? O sea, creo que hay que cumplir algunos procesos, tanto a nivel diplomático como judicial, ¿no? De hecho, Fito aquí tiene que afrontar algunas cosas. Entonces, eso hay que esclarecerlo y de alguna manera... Tomaría, así como lo bajito, 4 meses tomaría un proceso de extradición en el caso de Fito. Lo dijeron algunos constitucionalistas entrevistados. Sí, Entre el tema del pedido diplomático y todos los trámites que tenga que hacer Cancillería, lo pasa a la Corte Nacional de Justicia y bueno, pues. Claro. Y además, como estamos en Ecuador, no sabemos qué puede pasar en 4 meses. Claro. Además, ahora, la pregunta es, ¿quiere Estados Unidos a Fito? ¿Lo quiere? Pero o sea, ¿qué gana? ¿Y el proceso que inició la Corte de Brooklyn? A ver, no, por supuesto, pero a ver. Hay un proceso, ¿no? Hay un proceso. Una cosa es extraditar al Chapo, otra cosa es extraditar a Leder, al colombiano, el que divulgó muchas cosas, a los líderes de los Zetas y todo eso en su momento con los mexicanos, pero te pregunto, o sea, tú puedes ir a Nueva York y te paras en una esquina y le preguntas, ¿quién es el Chapo Guzmán? Y alguien te va a decir, oye, es el gran líder. Tú vas a Times Square y preguntas, ¿quién es Fito? O sea, también entendamos que están los juegos de la narrativa, ya no solamente para el gobierno necesita que el primer extraditado sea Fito, ¿no? Como para decir, si ven, para algo se hizo la consulta popular, ¿ok? Pero también el gobierno de Estados Unidos necesita pues alguna narrativa válida como para decir, bueno, te voy a extraditar a este personaje porque me va a dar tal rédito. Porque por último, más allá de las acusaciones que haga el Distrito Este de Nueva York, el que termina extraditando es el Departamento de Estado de Estados Unidos. De Justicia, me parece. El Departamento de Justicia, que bueno, es supranacional eso, ¿no? ¿Verdad? Es algo nacional. Claro. O sea, que no es un trámite de país a país, o sea, no es un trámite menor. Ya, los entonces, cargos son de narcotráfico y tráfico de armas. Y tráfico de armas, efectivamente. Yo creo que más que por la droga, por las armas podría ser. Porque ese tema es bastante delicado para los gringos. Pero insisto, hasta el momento, por ejemplo, yo esperaba que ayer, que ya el mundo conocía lo de la extradición de Fito, hay un pronunciamiento pues, del Distrito Este de Nueva York, ¿no? A partir de la captura de Fito. Porque lo que hubo fue un pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, felicitando al gobierno del presidente Noboa, pero no mencionando el tema de la extradición ahora. Yo entiendo tu argumento, Omar, y tiene mucho sentido, pero yo también digo, ¿no? O sea, ciertamente el Fito no es el Chapo Guzmán, ciertamente. Claro. El Fito no es Manuel Antonio Noriega, ciertamente, ¿ya? Pero no olvidemos que Estados Unidos es un aliado de Noboa, ¿ya? Noboa veía a Estados Unidos como su aliado. No me sorprendería que aunque esto no genere réditos para Estados Unidos como nación, puede servir para darle un abrazo a su aliado estratégico en la región. Y si lo castiga por haber firmado lo de hoy en China. ¿Tú crees geopolíticamente, crees que geopolíticamente pesamos? No, que por cierto, yo reconozco y valoro y reconozco bastante lo hecho hoy por Noboa en Beijing. Ojo, no es cosa menor el haber suscrito este documento, que yo sé que, a ver, que como gobierno se suscriben muchas cosas, pero el acto simbólico. Como con China. Exacto. Con Xi Jinping ahí al lado. Exacto. O sea, firmar un documento para ingresar a la ruta de la seda, a la ruta de la franja, que ya viene hace más de 10 años China intentando posicionar a nivel planetario.
es algo muy importante y es también darle una cachetada a muchos de los que en su momento han apoyado al gobierno de Daniel Noboa y que dicen hay una China mala y una China buena. La China mala era cuando negociaba con el correísmo y ahora es una China buena, una China de avanzada, ¿no? Antes era una China chulquera, era una China mala. Lazo, Tere, tú recordarás, Tere, aquel post de Lazo hace años, ¿no? El imperio chino decía que Claro. están vendiendo el Ecuador, Tere, al imperio chino, ¿te acuerdas? Pues, claro, y ahí hablaba de los contratos petroleros, pues, ese era lo que más promocionaba, lo que más cuestionaba a Guillermo Lasso en estos espacios de entrevistas que hacía desde Carondelet, si se acuerdan, con sus periodistas de confianza. Claro, aunque Lazo tuvo razón en algo, ahí sí yo le compro el argumento, porque resulta que Lazo advertía que muchos de esos contratos, los de preventa petrolera, eran secretos y no se accedía a los términos. Entonces, eso también, digo, se presta para el cuestionamiento, Tere, ¿no? Veremos si trae buenas noticias a propósito también del tema de Coca-Cola Sinclair. Yo lo que sí cuestiono un poco de estas giras de Noboa, más allá de lo que lo que el gobierno nos informa, lo que quieren que realmente esté posicionado en los espacios informativos y de noticias, es el hecho de que no hay una transparencia en todo lo que se logra en estos viajes, porque nosotros como ecuatorianos, como dueños de los recursos que utilizan para desplazarse a esos viajes internacionales, tenemos todo el derecho de saber con puntos y señas qué es lo que está haciéndose en todo tipo de frentes, comercial, eléctrico, porque no nos olvidemos, ahorita todo el mundo está con la novelería de Fito, pero yo tengo guardado las declaraciones de Carolina Jaramillo y de Inés Manzano, de que no va a haber apagones durante el estiaje. Vamos a ver si eso se cumple. Porque así nos dijeron la vez pasada y nos entucaron 14 horas de apagones diarios. Sí, recordemos eso. Entonces, yo sí cuestiono un poco esa falta de transparencia después de las giras. Y no sé, ustedes lo recordarán, incluso a muchos de nosotros lo cubrimos. Cuando venía el presidente de estas giras internacionales y daba las declaraciones desde la base aérea, ya sea en Quito o Guayaquil, donde llegaba, daba las declaraciones. Esto hicimos, esto se ha logrado y vamos a ir ampliando en la semana más información. Y había un poco más apertura, un poco más de comunicación respecto a esto. Ahora es muy escasa, el presidente ni se sabe a qué hora llega, ya no se difunde esa información, están más preocupados de estar filtrando los grupos de WhatsApp, porque ya estuve viendo, recién me di cuenta que habían migrado, habían cambiado todos esos grupos de WhatsApp y ahora es muy selectivo el tema de estar en un chat de la Secretaría de Comunicación. En todo caso, eso yo sí cuestiono de estas giras. Jorge. Claro, y yo a propósito de lo que decías, Omar, del tema de Noboa en Chile, que podríamos hablar de geopolítica y de necesidad también, ¿no es cierto? Que el giro hacia China, creo yo, no es ideológico, es de necesidad, es decir, exportaciones, financiamiento y proyectos estratégicos, obviamente, ¿no? Pero el país me parece que camina en una cuerda floja entre Washington y Pekín. Debe negociar sin entregar soberanía también, que un poco eso sí, está por supuesto. en medio, ¿no? Ya habrá que ver Claro. qué sucede. Esperemos, no, para bien de todos, que los resultados sean positivos, ¿no? Y no es cosa menor que dentro del gobierno de Noboa se esté pensando que China venga a administrar Coca-Cola Sinclair. No es cuestión menor. O sea, Coca-Cola Sinclair genera el 30% de nuestra electricidad, básicamente. O sea, si tú ya traspolas todos los porcentajes y megavatios y todo, es el 30%. Ecuador le estaría pidiendo a otro país que nos venga a administrar el 30% de nuestra generación eléctrica. No es cosa menor, señores. Claro. Es una cosa muy importante Además, que tumba toda esa narrativa de chinos malos, tatay. No, o sea, no, eso ya se va, se difumina eso. Abono algo adicional que dices, Omar. Azuay es cierto, para quienes tenemos conexión más cercana con Guayaquil, por ejemplo, problemas permanentes con las vías, ¿no? Tere, no sé si te has dado una vuelta últimamente por acá. Fabricio, bueno, siempre lo tenemos por acá también. Sí, pero yo voy en avión. Voy en avión. Pero la próxima vez que vengas, te invito para irnos de aquí a Guayaquil, pero en carro. Y ahí me vas a dar
realmente es complicado. Y entonces, últimamente, están chinos acá también trabajando y han presentado algunas propuestas para construir una nueva vía entre Cuenca y Guayaquil. Hay 3 opciones ahí, ¿no? La una más corta, la otra más larga, en fin. Nos hablan de túneles, pero claro, ahí es cuando la gente, a veces en son de burla, dicen también, oye, yo moriré y no veré eso nunca. Veremos qué es lo que pasa. Ojalá que este espacio donde está ya el presidente también sirva de pronto para darnos noticias a esta zona del país que urge en temas de vialidad. Oye, pero cuidado, cuidado te va a pasar. Ya no te hablo. Oye, cuidado te va a pasar a ti o le va a pasar a otra gente que dice morirá hasta ver eso, lo que le pasó a Leonardo Viteri, ¿no? Leonardo Viteri, él primero veía volar un burro antes de que construyan el puente que enlaza Bahía con San Vicente. Con San Vicente. Resulta que tienes del puente, ¿no? Sí, seguro. ¿Ah? Oigan, déjenme hacer una última pausa. Todos esperamos eso. Voy a hacer una última pausita y regreso con los 10 minutitos finales para un poquito ver cómo se proyecta la próxima semana. ¿Qué les parece, colegas? Vuelvo enseguida, no se me vayan. Oigan, antes de revisar rápidamente qué un poco se avisora para la próxima semana y algo que casi se me pasa, que ocurrió esta semana y que ha pasado un poquito de agache. Y yo estoy por publicar un post, sino que estaba complicado en la jornada y ahí lo tengo, todavía no lo termino de redactar. No sé si fue un error o realmente fue deliberado esto de eliminar el numeral 9 del artículo 99 del Código de Democracia que disponía la obligatoriedad de la paridad de los binomios presidenciales. Yo no sé si, Tere, tú tuviste la oportunidad de chequear este detalle que a todo el mundo se le pasó y fue alertado por Melania Carrión, por la viceprefecta de Imbabura, Paulina Bercutere, y por algunas organizaciones femeninas. No, esa parte no la vi. Lo que sí vi es pues el cambio de método para la elección de asambleístas, ¿no? Que es lo que estuvo ahí mencionándose nuevamente, pero es lo que yo digo, o sea, hay muchos errores que quieren pasarse por debajo de la alfombra, que quieren pasar desapercibidos, con estas narrativas, e insisto con el tema de la comunicación del gobierno, es lo que ellos quieren comunicar, es lo que ellos quieren decir, de la forma como lo quieren decir, en los comunicados como lo quieren decir, pero más allá de eso no hay, y me apena mucho también de algunos colegas, no hay un nivel de crítica, ¿no? Y no hablo solamente de que uno salga a dar la cara y criticar, sino de invitar a los espacios informativos, a los espacios de análisis, a entendidos en la materia, que también puedan hacer una valoración distinta a la fuente oficial, a la voz oficial de todo este tiempo que se ha venido posicionando con este tema de las leyes económicas urgentes, que de económicas urgentes no tienen nada, empezando por ahí. Y segundo, el hecho de que no haya habido en la rueda de prensa que dieron los ministros del eje de seguridad una pregunta directa, bueno, pues, ¿qué están haciendo para cambiar lo que está pasando en el sistema de rehabilitación social y garantizarnos que de aquí a mañana no se les vuelva a jugar Fito o no se les fugue algún otro cabecilla importante? ¿Tú escuchaste toda la rueda de prensa? ¿La pudiste escuchar? Yo escuché gran parte de la rueda de prensa. No, ¿por qué te pregunto eso? Yo no escuché toda la rueda de prensa, pero yo te pregunto, ¿alguien le preguntó al ministro Reinberg o al ministro Lofredo, o a los dos, que nos expliquen cuáles son los artículos de la ley de solidaridad y de la ley de inteligencia que se aplicaron para detener a Fito? ¿Tú escuchaste algo, Tere? ¿Alguien preguntó eso? No preguntaron eso, pero lo que decían los ministros, le dijeron ambos, sobre todo Lofredo, me acuerdo que le preguntó la colega de, ya no sé si es el dato, la data, pero bueno, uno de estos, que se andan cambiando el nombre, pero le preguntó a ella, al ministro de Defensa, cómo había sido el plan operativo para capturar a Fito. Entonces allí Lofredo dijo que fue gracias a la ley de solidaridad porque permite estos allanamientos sin órdenes judiciales. Eso es lo que puntualmente contestó el ministro de Defensa, y es la narrativa que ha venido posicionando pues también John Reinberg en los distintos espacios
de entrevistas, que por cierto, hoy en Ecuador TV, pues volvió a traer el relato de la niña, ¿no? De la niña, De que la niña que había estado ahí, pero que quedó a buen resguardo con las niñeras, y que la niña solamente había dicho que le avisen al papá todo esto que estaba pasando en la casa, ¿no? Esta incursión de policías y militares. Oye, ya pero que... Dale. Yo digo, Fabri y colegas, realmente era necesario tener esta ley para poder ejecutar la recaptura de alias Fito. No, O sea, si no existían estas leyes, o sea, es lo que, ¿por qué nadie hace estos cuestionamientos? Es decir, que si no hubiesen existido estas dos normativas que según dicen los ministros, el gobierno en general, hicieron posible la recaptura de Fito, o sea que si no existían, no había antes trabajo de inteligencia, no hubiese sido posible el allanamiento, porque yo no creo, o sea, yo sé que el sistema de justicia da mucho que decir en la actualidad, pero yo no creo que un juez o un fiscal no vaya a participar en un allanamiento o no vayan a autorizar un allanamiento a un fugado, pues. O sea, perdónenme. Yo estoy de acuerdo contigo y realmente me sorprende a veces que no se hagan determinadas preguntas que son completamente lógicas y sobre las cuales no hay respuesta. Pero a ver, yo te preguntaba el tema del Código de Democracia y cuando tú empezaste a hablar casi se me pasa, ¿no? Porque resulta que el correísmo y ADN votaron juntos, Omar. ¿Te hizo ruido esa votación de los ayudados, de los enemigos aparentemente irreconciliables en la legislatura? No, tú te refieres a los códigos de la democracia. Claro, el método de Hunt. No, pero el método de Hunt, a ver. En algo sí hay que salir a decir. El método de Hunt, el correísmo lo viene pidiendo desde que lo modificaron en la época del 2020, creo que fue la modificación. No, 2020. Sí, ¿no? 2020. Ellos lo venían pidiendo. A ver, ¿y qué es lo que pasa? A ver, ADN se siente una organización política potente con esteroides en estos momentos. O sea, en la mentalidad de ellos es, por ejemplo, 2027 vamos a arrasar en las alcaldías y concejalías, ¿ok? ¿Ya? Y después vamos por la asamblea. Entonces, están en ese momento de euforia y el correísmo también le funciona. Ahora, estamos ya en el bipartidismo. Yo creo que ya estamos prácticamente en el bipartidismo porque ¿qué otro partido está en la escena, Fabricio y colegas? ¿Qué otro partido está en la escena? ¿Qué otro? O sea, yo creo que Pachacuti, pero lejos. O sea, Pachacuti, lejísimo del PSC, ni qué decir con sus tres guerreros ahí que la tiene. Suma, construye, es el Partido Socialista, avanza, la lista 4, la lista 3, la lista 1, la lista Amigo. Y súmale a eso los movimientos locales que hay a nivel de... O sea, no, prácticamente esto va a ser un sedazo inmenso. Y no me sorprendió porque lo buscaban los dos. Lo buscaban los dos porque creen que eso es beneficioso para cada uno de ellos. Obviamente el Partido Social Cristiano iba a decir no, porque saben el futuro que se les viene. Pero cosas de la vida. Si el método de Hunt se hubiera aplicado en estas últimas elecciones, ADN conseguía mayoría absoluta sin necesidad de alianza. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Hubiera alcanzado solito una mayoría absoluta. Pero bueno, estos temas. Y me permito ir quizás avanzando ya para el cierre, Fabricio. Sí, me quedan 3 minutos, así que hagámosle cortito. Rapidito. Ya, olvídense, la próxima semana se olvidó Fito, se olvidó las leyes y se olvidó todo. La próxima semana es Daniel Salcedo acusó a Pepe Serrano y a la RC de haber matado a Villavicencio. Olvídense, así estamos en Ecuador y eso va a ser el tema de la próxima semana. Olvídense, van a ver. Pues recién dio el testimonio anticipado y ahí yo resaltaba 2 datos, ¿no? Que había escuchado de los abogados tanto de Serrano como de Jorge Glass, la abogada, y decían que lo que había dicho Salcedo es que había acusado a un Pepe, ¿no? A Pepe del atentado en Riobamba, en la cárcel de Riobamba, y pues en el caso de lo del asesinato de Villavicencio, pues que lo había financiado Javier Jordán. De aquí hasta la próxima semana va a ser el tema del momento, ¿no? Claro. Y la otra semana será otro tema, y la otra semana será otro tema, y así. Mientras tanto en Guayaquil, y me permite hablar de Guayaquil porque es necesario, mientras tanto en Guayaquil
siguen las extorsiones, siguen los secuestros, siguen las muertes violentas. Hoy estaban reportando una información de que habían detonado un cilindro de gas. O sea, extorsionadores habían prendido fuego a un cilindro de gas afuera de un mercado. Entonces, ese tipo de cosas que quieren minimizar y que ya el Plan Fénix no existe, la quieren tapar justamente con estos shows de que Daniel Salcedo reveló esto, de que ahorita estamos en fiestas patronales celebrando la recaptura de Fito y así. Correcto. Y cierro con Jorge. Jorgito. A ver, ojalá pongamos en la agenda también el tema de la seguridad social, que creo yo es importantísimo. Es un tema que hemos ido dejando de lado. Se está hablando de incrementar la edad de jubilación, compañeritos. Pero no hay nada oficial. No hay nada oficial. Pero bueno, pero hay que... Pero el sistema también es el sistema de compras, ¿no? El sistema de compras que quieren implementar en el IES, que ahora todo lo quieren centralizar nuevamente. Centralizarlo también, es decir, quitarles a los hospitales, al Teodoro Carbo de Guayaquil, al José Carrasco de acá, en fin, o sea, regresamos, ¿no? O sea, no avanzamos, creo yo, y hay que verlo eso. Se habla también de que quieren rebajar el 30% de las jubilaciones en este momento. O sea, cosas como estas yo creo que ojalá lo pongamos. Pero bueno, yo creo que estamos en un punto de inflexión. La seguridad no puede servir de excusa para renunciar a la libertad definitivamente, y creo yo que como comunicadores debemos seguir trabajando en esa línea de hacerlo con responsabilidad, porque ese es también un acto de defensa democrática. Quizás con eso cerrar. Querido Fabricio, agradecerte obviamente por la invitación y ojalá en una próxima altura podamos seguir hablando de estos temas que nos convocan a todos. Yo les voy a comprometer para en el futuro generar una tertulia similar a esta que acabamos de tener, pero para hablar sobre el rol del periodismo, lo que está pasando hoy a nivel periodístico, que es muy complejo. Tere, gracias. Omar, gracias. Jorge, gracias. Dios les pague. Hemos estado 13 melexistas y un hincha de Cuenca aquí en el panel. Me parece perfecto. 3 azules. 3 almas sufridas, 3 almas que sufren. Lo siento mucho por el momento que están viviendo. Un abrazo para ustedes, colegas. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao. Y también a mi audiencia, gracias. Cerramos la semana aquí en Revelaciones por RTU, el canal Noticia y las plataformas de Primera Plana. Nos reencontraremos, Dios mediante, el próximo lunes. Un abrazo. Buen fin de semana. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces. Este espacio es auspiciado por